Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Somos Luis Rusconi y Miriam Calabia. Gracias por estar con nosotros en este primer programa de La Economía Clara con 5 días. Un espacio en el que vamos a comentar, explicar y analizar las principales tendencias de los mercados financieros. Sí, para ello vamos a contar con analistas y expertos que nos van a dar su valoración y su opinión sobre lo que está pasando. Y hoy tenemos con nosotros a José Ramón Iturriaga, gestor de fondos de Bolsa Española en Avante Asesores. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Buenos días, Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, un día muy agitado. Bueno, queremos decir que los fondos que lleva José llevaban por lo menos hasta fines de enero una rentabilidad en torno al 6%. Sabemos que vinieron días complicados después, pero además José fue reconocido por Citywire como uno de los mejores gestores de la Bolsa Española, así que es un privilegio tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Las bolsas han tenido un enero excepcional, Wall Street marcando nuevos máximos históricos, el IBEX 35 por fin enganchándose a las subidas, pero parece que la corrección ha llegado. ¿Y de qué manera? Para hacernos una idea, en apenas 2 o 3 sesiones las bolsas han perdido todo lo ganado en el año. Wall Street ayer registró su mayor caída en puntos de la historia y el IBEX ha arrancado hoy la sesión con caídas del 3%, que ahora mismo se han moderado en torno al 1%. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo nos puedes explicar esta sangría en las bolsas? Bueno, pues ya sabes que las bolsas suben para luego bajar y volver a subir, ¿no? Entonces, lo que había sido extraordinario era el comportamiento de las bolsas en los últimos tiempos. No sé cuántos días llevaba ya la bolsa americana antes de las caídas sin caer. Se habían batido todo tipo de récords de caídas intradía, de caídas semanales. Se había batido todo, pulverizado todo tipo de récords, y a consecuencia de un dato el viernes de incremento de salarios mayor de lo que se esperaba, pues la curva de tipos, sobre todo el bono a 10 años americano, repuntó algo más de lo que se esperaba, y eso provocó que repuntaran las volatilidades. Este repunte de volatilidades en un mercado donde generalmente la gente estaba muy corta de volatilidad, había muchas estrategias montadas en torno a ese corto de la volatilidad, lo que ha provocado es lo que en términos técnicos se llama un flash crash, ¿no? Ayer se vivieron durante la sesión varios flash crashes, que en cosa de pocos minutos pues índices tan importantes como el Dow Jones o el Standard & Poor's cayeran más de un 2%, y ayer lo vimos, ya acabó la sesión pues cayendo en torno a un 4%, es lo que tú mencionabas antes, ¿no? El récord histórico en puntos del Dow Jones de caída intradía, pero sin embargo lo que hay que entender que es sobre todo temas técnicos lo que hay detrás de este movimiento. No hay temas fundamentales, porque lo que ha propiciado este repunte de la volatilidad ha sido precisamente la subida del bono a 10 años, que ayer caía en rentabilidades. Porque el riesgo que hay a día de hoy, el riesgo que hay encima de la mesa, es la posibilidad de que los bancos centrales se pasen de frenada, o sea, que los bancos centrales, que hasta ahora han estado subiendo los tipos de forma muy paulatina, pues levanten el pie del acelerador de forma más rápida. Yo creo que ese es un riesgo que es difícil de que se produzca, ¿no? Yo creo que, por un lado, no se contempla la posibilidad de que la inflación vaya a tener fuertes subidas, porque estamos en un entorno, y esto no es de ahora, esto es de los últimos 30 años, deflacionista, ¿no? La globalización y los flujos migratorios ha hecho que la inflación en los últimos 30 años se vaya controlando, y por otro lado los bancos centrales también han jugado muy bien su papel en los últimos tiempos. Entonces, bueno, vimos el viernes lo que pasó. Como consecuencia de eso se ha desatado una serie de ventas en cascada, mucho de ellos por movimientos algorítmicos, gestoras automáticas, que bueno, tiene que limpiarse algo el mercado, pero los fundamentales siguen intactos. Los fundamentales son pues los que comentábamos hasta el jueves, ¿no? Hasta el jueves, que comentábamos que la macro sigue por muy buen camino, las valoraciones en el caso de Europa son todavía más atractivas, y el flujo de entrada de dinero en bolsa pues está ahí, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que mirar los inversores entonces en un momento como este? En un momento donde las caídas de la bolsa están en las portadas de los diarios, ¿no? Yo miraba, hoy, bueno, como es natural, 5 días abría el periódico con Wall Street y su caída, pero también El País, un periódico generalista, tenía el Dow Jones en su portada. Y vemos también que en este momento el periódico digital del País está abriendo su edición con las caídas en el IBEX, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que
que pensar el inversor en este momento? ¿Qué le tiene que prestar atención? Los inversores tienen que prestar atención a los fundamentales, ¿no? Y bueno, lo que tienen que entender es por qué se producen este tipo de movimientos, que son muy extraños, son muy raros, pero hay veces que se da un cúmulo de circunstancias, como el que se ha dado ahora, pues será un periodo extraordinariamente largo en el que no habíamos vivido caídas de este estilo, sumado a que se ha dado un evento que fue la subida del bono a 10 años en un periodo corto, como ha sido el del arranque de año, que ha propiciado, ha desatado todo este tipo de ventas. Una vez que entiendes que esto es fundamentalmente por motivos técnicos, que no ha habido ningún cambio sustancial en el subyacente, y por subyacente me refiero a eso que es lo que se tienen que fijar los inversores, que es lo que está pasando con la macro, cómo esa recuperación macro se está trasladando a los resultados empresariales, y todo esto puesto en colación con las valoraciones de las bolsas, ¿no? Pues estamos en un momento donde el mundo, y por primera vez en mucho tiempo, está creciendo de forma sincronizada en todas partes. Economías emergentes, países desarrollados, Estados Unidos, Japón, Europa, todo está creciendo de forma sincronizada. Si acaso la recuperación está siendo algo mayor de lo que se esperaba desde el punto de vista económico. Europa es la región que más está sorprendiendo, pero también Estados Unidos, como consecuencia de la reforma fiscal de Trump, es probable que este año crezca más de lo que se esperaba. Estamos viendo cómo esa recuperación se traslada a los beneficios empresariales y no solo en Estados Unidos, donde ya llevamos varios años consecutivos, donde el crecimiento de los beneficios empresariales es de doble dígito, también en Europa este año se esperan recuperaciones o subidas de beneficios empresariales. Y en un entorno de valoraciones, que es donde hay más discusión, que bueno, en el caso de la bolsa americana puede ser más controvertida la valoración, pero en el caso de la bolsa europea y en concreto de la bolsa española está fuera de toda duda de que son muy baratas. Entonces, bueno, cuando se dan toda esta serie de circunstancias, pues es muy probable que la bolsa siga subiendo. Lo que pasa es que la bolsa no sube todos los días, de forma como había subido últimamente. De vez en cuando pasan estas cosas, les regala una buena portada a los periódicos. La portada digital ya la han tenido que cambiar porque ese 3% con el que abría, que era muy suculento, y entiendo que no lo podían dejar llevar, pues ya la realidad se ha encargado de desmentir ese titular tan grandilocuente. Como tú dices, las buenas perspectivas de crecimiento de la economía no han cambiado, se han mantenido. Los resultados de las empresas están cumpliendo con las previsiones. Entonces, si el temor es un poco el alza de que se pueda acelerar el alza de tipos en el mercado, entonces los mercados no estarían preparados todavía para una normalización monetaria. Yo creo que venimos de circunstancias absolutamente extraordinarias por el lado de los tipos de interés. Los bancos centrales en todo el mundo han tenido que aplicar políticas monetarias absolutamente heterodoxas, y lo que estamos viendo es que están siendo efectivas, ¿no? Están siendo efectivas y, bueno, Estados Unidos va por delante. En Estados Unidos ha empezado ya la normalización de tipos de interés. Hemos visto como ya se retiraron todas las medidas de estímulo monetario hace tiempo, y esto no ha tenido mayores consecuencias en las bolsas. Lo que va a marcar las políticas monetarias a futuro es lo que pueda pasar con la inflación, ¿no? Y con la inflación, como comentábamos antes, la inflación está contenida. La inflación está contenida fundamentalmente porque por la globalización y los flujos migratorios, y esto es cosa de los últimos 30 años, los precios se han contenido, ¿no? de forma sistemática estos últimos 30 años. En la medida que China entró en la cadena de bienes de producción, pues hay deflación de manufacturas, ¿no? Y por otro lado, en las economías desarrolladas, los flujos migratorios lo que están haciendo es que los salarios estén contenidos, ¿no? Hablando en una redacción de periódico, pues es fácil hablar de contención de salarios, ¿no? Pues eso está pasando en todas las economías desarrolladas. Las economías desarrolladas, como consecuencia de que atraen migración, pues los salarios están contenidos. Entonces, por el lado de la inflación, más allá de alguna lectura que pueda ser algo por encima de lo que hemos vivido últimamente, no hay riesgos de que haya un repunte fuerte. Y el otro riesgo es pues que los bancos centrales se pasen de frenada, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahora han ido, como se dice en el argot, muy por detrás de la curva, y yo creo que es probable que sigan yendo por detrás de la curva, ¿no? Porque estamos viendo que la realidad económica, por ejemplo, europea va por aquí y los bancos centrales van por aquí. O sea, la realidad económica está yendo muy por delante de por donde están yendo los bancos centrales, y es probable que así siga siendo, porque los bancos centrales prefieren tardar en levantar el pie del acelerador, porque estamos hablando que en términos absolutos los tipos de interés siguen siendo muy bajos. O sea, que el bono americano esté al 3% sigue siendo en términos históricos muy bajo. Entonces es levantar más el pie del acelerador, pero es levantarlo de forma muy, muy pausada. Prefieren
asumir el riesgo de que se generen futuras burbujas a futuro, de no truncar la recuperación con una actuación antes de tiempo. Les recuerdo a todos que nos pueden hacer preguntas al Facebook Live. Nosotros vamos a tratar de trasladárselas a José. Te comento, por ejemplo, una pregunta que nos llega de Rodrigo Allende. Dice: tengo 15.000 euros, los quiero invertir. Me imagino también se quiere proteger de la inflación, pero no quiere tomar grandes riesgos, no quiere estar expuesto a estas fluctuaciones que estamos viendo de repente tan grandes que pueden haber en estos momentos de volatilidad. ¿Qué le recomendás hacer? ¿A dónde le recomendás invertir? Pues yo creo que lo que hay que entender, la inversión no es el casino. O sea, la inversión hay que entender por qué se invierte, ¿no? Hay que invertir con un objetivo de planificación financiera. Si nosotros sabemos que, bueno, pues disponemos ahora de 15.000 euros, pero que vamos a ir disponiendo de unos ahorros en nuestra vida e invertimos para jubilarnos, yo creo que con el tema, como está actualmente el debate, el tema de las pensiones, pues puede ser una buena razón para invertir, ¿no? Buscar esa o completar esa pensión que lógicamente no nos va a llegar, porque es un tema de cálculo actuarial. Las pensiones como tal, como están montadas ahora, las públicas, no son sostenibles. Bueno, pues lo que hay que buscar es ese objetivo de jubilación. Entonces, bueno, en función de ese objetivo de ahorro que necesitamos, pues vamos a llegar a unas necesidades de rentabilidad, y en función de esas necesidades de rentabilidad pues veremos en lo que tenemos que invertir. O sea, nosotros desde Avante lo que hacemos es construir la casa al revés, no te decimos invierte ahora, no, que estamos viendo que usted, como consecuencia de estas necesidades que indican su planificación financiera, tiene que tener esta exposición a renta variable, porque a día de hoy lo que vemos es que en el entorno de tipos de interés actual se ha producido una situación dicotómica, ¿no? Solo hay rentabilidad en la renta, solo hay rentabilidad potencial de la renta variable. La renta fija, por cómo están los tipos de interés, tiene poca rentabilidad potencial. Entonces, bueno, pues lógicamente a día de hoy pues habrá que estar más sobreponderado en renta variable. Pero yo creo que lo que hay que hacer, y el mejor consejo que le puedo yo dar para relacionarse con su dinero a este internauta, es que haga un buen ejercicio de planificación financiera, porque la relación con su dinero va a ser muchísimo mejor. Volviendo un poco al IBEX, que aquí es la bolsa nacional, hoy ha perdido el soporte de los 10.000 puntos. ¿Hasta dónde crees que podría llegar a bajar? ¿Crees que el fondo alcista que tienen las bolsas ha quedado tocado con lo que está pasando estos días? Bueno, no tengo ni idea, porque básicamente los que nos dedicamos a esto no sabemos lo que va a hacer la bolsa en el corto plazo. Sí podemos saber que en el largo plazo pues los mercados acaban poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Pero en el corto plazo pues no sé si esta situación de volatilidad se va a prolongar unos días, unas semanas, unos meses o unas horas, no lo sé. Lo que sí sé es que los fundamentales de la bolsa española en concreto son de los de pocas veces en la vida. O sea, lo que estamos viendo hoy, yo que me llevo dedicando a esto más de 20 años, he visto muy pocas veces que esté alineado la macro, la recuperación macro, una recuperación macro que es una recuperación de una calidad mucho mayor de la que teníamos anteriormente. Es como indicador, es la primera vez que salimos de una recesión sin que sea la construcción quien nos saca de la crisis, ¿no? Esto es, para la economía española, un buen síntoma de lo que ha pasado con la economía estos últimos años. En un momento donde, como consecuencia de la magnitud de la crisis que hemos vivido últimamente, esta recuperación macro se está trasladando de forma exponencial a los beneficios empresariales. Los que hemos estudiado económicas en la facultad, pues esto nos lo explicaban como apalancamiento operativo, ¿no? Las compañías españolas, como consecuencia de haber sobrevivido esta crisis, tienen un apalancamiento operativo sin precedentes. Y estamos todavía, y esto es importantísimo, en la primera parte del partido. En lo que a recuperación se refiere, a pesar de que el año pasado fue el cuarto año de recuperación, el tercero por encima de un 3% de crecimiento, estamos todavía en la primera parte del partido de recuperación. O sea, todavía nos queda jugar parte de la primera parte y toda la segunda parte, y en un momento donde, como consecuencia de que España ha sido el epicentro de todas las crisis, o sea, ha habido crisis en todo el mundo, ¿no? La de Lehman, la gran recesión, que en el caso español fue todavía más pronunciada, la crisis del euro, la crisis de los populismos, pues en España incluso, pues el año pasado tuvimos también el tema catalán. Bueno, pues como hemos sido el epicentro de todos estos riesgos exógenos, pues hay una distorsión en valoraciones
enorme. Hay una distorsión de valoraciones que no se produce en otros mercados. Entonces, bueno, nunca había visto que la macro, la micro, las valoraciones estuviesen de esta forma alineadas. O sea, yo no sé cuándo volverá a recuperar la bolsa, pero el fondo de la bolsa española es de los que se ven pocas veces en la vida. Pero entonces, si la macro, la micro y las valoraciones están alineadas y han habido descensos, puede ser una buena oportunidad para comprar, para entrar. Me estás tratando de arrancar un titular, te lo voy a dar. Yo creo que las rebajas van a durar poco, pero que no lo sé, pero creo que las rebajas van a durar poco. Entonces, si tuvieras que apostar por algunos valores españoles, ¿cuáles dirías en este momento? No, yo creo que en este momento, si miramos por bloques de sectores, por bloques sectoriales, que la bolsa española tiene unos bloques sectoriales muy marcados, se produce una polarización, ¿no? La bolsa española tienes por un lado una serie de sectores, aquellos que tienen una previsibilidad de flujos de caja muy grande, o sea que su flujo de caja es muy previsible, desde una Enagas, un Red Eléctrica, una Abertis o una Amadeus, AENA, incluso un Inditex, que están cotizando como consecuencia de dónde están los tipos de interés, como consecuencia de lo que paga el activo libre de riesgo a múltiplo históricamente alto, o sea, como consecuencia de que el bono a 10 años alemán paga un 0,7, un 0,8 o el español un 1,4, que es mínimos históricos, pues estamos viendo que por el Inditex ha llegado a pagar 30 veces beneficios, ¿no? Pues bueno, esos son múltiplos históricamente altos, pero sin embargo otros sectores, en el otro lado tenemos otros sectores como son los bancos, como son las compañías de ciclo, como son las inmobiliarias, ¿no? Las inmobiliarias que están cotizando unos múltiplos que en mi opinión son absurdos. Quizás el ejemplo más claro de la oportunidad de inversión que hay ahora mismo en España es que muchas de estas inmobiliarias cotizadas en este momento del ciclo, donde yo creo que es evidente que el ciclo inmobiliario ya ha empezado a recuperar, están cotizando con descuentos sobre sus valores de tasación, ¿no? Las compañías inmobiliarias son muy fáciles de valorar, es la suma de lo que tienen por debajo, ¿no? De los inmuebles que tienen por debajo, y eso, una tasación de un tasador, y dependiendo del momento del ciclo, pues pagas una prima o exiges un descuento. En el momento que estamos ahora, o sea que esto se está recuperando, yo estoy dispuesto a pagar una prima como la que se está pagando, por ejemplo, en las inmobiliarias europeas, ¿no? Las inmobiliarias europeas cotizan con 20-30% de prima. Sin embargo, y ascenso contrario, tienes las inmobiliarias españolas cotizando con descuentos del 10, 20, incluso alguna del 30. Bueno, pues ese es el mejor ejemplo de que en este caso concreto el tema político ha pesado mucho en las valoraciones de la bolsa española. Eso quiere decir que el precio de la propiedad puede seguir subiendo todavía un poco más, ¿no? Esa es un poco la percepción del mercado. El precio de la propiedad puede seguir subiendo, pero sobre todo lo que tendría que recuperar para poner en precio el precio del mercado actual deberían ser las inmobiliarias. Y de ahí lo que estamos viendo, ¿no? Que está habiendo un aluvión de operaciones corporativas. Que Colonial compre Axiare es sintomático de lo que está pasando. Colonial paga una prima de un 20% sobre valor de tasación de Axiare, Colonial siendo un jugador local que conoce muy bien el mercado español, porque sabe que no puede hacerse con la cartera de edificios que tiene Axiare por debajo a ese precio, sabe que es imposible, a pesar de que está pagando una prima de un 20% sobre su valor de tasación, sabe que hoy en mercado es imposible hacer esa transacción a ese precio. Y luego es muy buen indicador del feeling o de las sensaciones que tiene Colonial, que como he dicho es el principal jugador de oficinas prime en España, sobre lo que puede pasar con las rentas. O sea, a mí me infunde mucha confianza que Colonial esté hoy apostando, ¿no?, en cierta medida, porque las rentas de oficinas prime van a seguir recuperando, aunque es una asunción bastante razonable, ¿no?, por ver viendo dónde venimos y viendo hacia dónde podemos ir, ¿no? Has tocado antes el tema político y como todos sabemos Cataluña ha sido una incertidumbre que ha pesado mucho en la bolsa española en la recta final del año pasado. Ahora mismo parece que el conflicto está un poco enquistado, entonces ¿crees que seguirá teniendo impacto en el mercado español o ya para los inversores este tema ha pasado un poco a segundo plano? O sea, yo creo que a diferencia de otros eventos que hemos vivido en los últimos tiempos, esto quizás afectó más al inversor español que al inversor internacional. El inversor internacional pasó, bueno, más allá de la primera semana de octubre, que hubo algo más de repercusión en los medios, ha pasado bastante desapercibido, y hoy, desde luego, es como decimos los cursis, un non-issue. O sea, ahora no importa absolutamente nada. Y luego, bueno, pues yo creo que la situación en la que está
actualmente, que como tú has definido es enquistado, pues yo creo que no importa para nada a los mercados, porque estamos viendo que en términos económicos la repercusión está siendo mínima, en términos macroeconómicos, que era donde podía tener una repercusión, y bueno, más allá de eso, que crezcamos 1 o 2 décimas menos, que es lo que es la consecuencia que puede haber, si eso ha supuesto que, por ejemplo, Podemos haya caído en las encuestas como ha caído por cómo ha sido su planteamiento, pues son 1 o 2 décimas muy bien empleadas, ¿no? Porque era, desde el punto de vista de los mercados, siempre estoy hablando desde el punto de vista de los mercados, desde la asepsia política más absoluta, no me meto en valoraciones políticas para nada, no quiero que me empiecen a atizar los internautas, esto es desde el punto de vista político, desde el punto de vista solamente de mercados. Bueno, pues que caiga Podemos es mucho más importante, porque la repercusión que ha tenido, que tuvo la posibilidad de que un gobierno de corte populista llegara a España, pues fue mucho mayor y lógicamente tendría más impacto. Hoy parece más lejana, ¿no? Ahora mismo se comenta o se habla de un posible riesgo que podría tener para algunos sectores o para algunas empresas la fortaleza del euro. ¿Cuáles son los sectores que se pueden ver más perjudicados y esto puede lastrar un poco a las bolsas europeas? Hombre, yo creo que hemos visto que el movimiento del euro ha sido un poco fuerte, ¿no? Sobre todo el año pasado por estas fechas teníamos mucho analista reputado y mucha casa importante, sobre todo anglosajona, que apostaba por la paridad, y hoy estamos viendo cómo se ha ido prácticamente al 1,25 y creo que está en torno al 1,24, ¿no? Y bueno, yo creo que a estos niveles entre 1,20 y 1,25 es, bueno, donde está la paridad del poder adquisitivo. Ahí no tiene mayor impacto, lógicamente, cuanto más cerca de 1, pues las compañías europeas, sobre todo más las europeas que las españolas, que exportan más fuera del euro, fuera de la zona euro, pues se ven más impactadas, pero bueno, a 1,24 estaría más o menos en las mismas condiciones. Josep Prats, que es el gestor de Avante de renta variable europea, hace una semblanza magnífica, que es comparar Boeing con Airbus, ¿no? Que son 2 compañías que hacen lo mismo, fabricar y vender aviones, y que lógicamente el precio de los aviones viene marcado en dólares, porque es al precio al que compran pues los chinos y los árabes, ¿no? Para entendernos. A este nivel de cambio, a este nivel de tipo de cambio, Airbus no tiene ninguna desventaja competitiva con Boeing. O sea, si se fuese más hacia 1,30, 1,40, como lo hemos visto, pues sí podría suponer alguna desventaja. Hoy no tiene ninguna desventaja. Bueno, pues yo creo que ese es el tipo al que nos tenemos que fijar. Yo creo que ha habido una cierta también sobrereacción. Yo creo que la revalorización del euro se ha producido por los motivos correctos, no ha sido, por un lado, por una recuperación económica mayor de lo esperado, o sea, porque las estimaciones o el consenso sobre la recuperación económica europea era muy bajo y hemos visto que está siendo algo más alta, y luego porque también se está diluyendo a marchas forzadas el riesgo político, ¿no? Hay que pensar que el riesgo de ruptura del euro pues lo hemos tenido en los editoriales, sobre todo de la prensa anglosajona, hasta prácticamente antes de ayer. Yo creo que cuando lo miremos con algo de retrospectiva, pues será la victoria de Macron en mayo del año pasado, hace 5 minutos, lo que enterró el riesgo de ruptura del euro, ¿no? Porque ha sido algo que nos ha acompañado desde el año 2012 hasta ahora por mucho tiempo. Aprovecho para hacerte una pregunta que nos llega desde el Facebook Live. Pregunta Dani Santiago, un poco retomando un tema que conversamos al principio. ¿Qué tipos de burbujas puede crear que los bancos centrales no levanten rápido el pie del acelerador? Bueno, burbujas pues de todo tipo, ¿no? Las burbujas pues eran en el inmobiliario, en las bolsas, en los distintos activos. Cuando tienes tipos de interés reales negativos, como los que tenemos ahora, pues lógicamente eso fomenta la creación de burbujas. Pero es que el riesgo es mucho mayor. O sea, lo que tienen que valorar los bancos centrales es si levantan el pie del acelerador, y vuelvo a insistir en ese símil, que no es pisar el freno. O sea, que tener los tipos a 0 en Europa o al 1 el tipo de intervención de la Reserva Federal no es estar pisando el freno. Prefieren hacerlo de forma mucho más paulatina, mucho más despacio, para evitar que truncar la recuperación. Entonces, bueno, pues estamos ahí, estamos en ese proceso que lógicamente se va a ir produciendo, pero lo que hay que entender es que los tipos, y esto es clave, ¿no?, para los que nos dedicamos al mundo de la inversión y sobre todo para tomar decisiones de inversión a largo plazo, los tipos no van a volver donde estaban previamente. Y vosotros sabéis que todo el precio del inmobiliario, el precio de la renta fija, el precio de los corporates, el precio de la renta variable, todo depende o va en función de lo que te pague el activo libre de riesgo. Y eso no va a volver donde estaba previamente. José, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer programa de Economía Clara con 5 días. Esperamos, verte pronto seguramente, y les pedimos a todos que
bueno, que estén atentos, que ya vendrá el próximo programa, seguramente muy pronto. Esperemos que haya aclarado nuestro experto las dudas de nuestros usuarios y de los inversores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que me volváis a invitar, si no es que os he aburrido. Seguro. Por supuesto. Seguro que te invitamos. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, un saludo.